오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 12. Marcos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 12. Vamos a leer todos juntos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oye que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni a uno a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vino a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, destruyeron el techo de donde estaba y habiendo una abertura bajaron al lecho en que había del paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban entre sus corazones, porque había así blasfemias, dice: ¿Quién pues perdona los pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús de su espíritu que cavilaba, que estaban en medio dentro de sí mismo, les decía: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se sorprendieron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. 저희가 다 놀라 영광을 하나님께 돌리며 가로되 우리가 이런 일을 도무지 보지 못하였다 하더라. Amén. Nosotros en este momento vamos a escuchar la palabra de Dios, pero antes de ello oremos para que esa palabra pueda venir dentro de nosotros y nosotros podamos obedecer a esa palabra. Y también oremos por el obispo para que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Vamos a orar todos juntos. 말씀을 증거하시는 우리 감독님들의 성령으로 기름 부사 말씀의 증거와 능력도 하여 주시고 성령으로 그의 입술을 주장하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 그러므로 말미암아 우리에게 하시는 그 하나님의 말씀을 듣고 깨닫고 우리 영혼의 죄사함을 받고 하나님의 은혜와 평강과 역사와 증거가 있는 이 귀한 시간이 될 수 있도록 우리 모두에게 역사하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 하나님이 함께하시는 귀한 증거의 말씀 아버지여 역사하여 주시고 우리는 그 말씀 앞에 순종하며 그 말씀을 듣고 깨닫는 믿음의 시간, 하나님이 역사하시는 귀한 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지여 성령으로 역사하여 주시고 이 시간 주께서 붙들어 주시고 함께하여 주시고 성령의 증거가 있도록 도와주시옵소서. 예수 이름으로 기도드립니다. Padre Dios glorioso, ayúdanos, Señor, en este momento que tu siervo al llevar tu palabra, dale la inspiración para que pueda llevar tu palabra como tú has planeado. Ayúdanos, Señor, para que pueda llevar tu palabra según tu palabra. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender tu palabra a través de tu inspiración. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Primero reciba el perdón de pecados. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es justo, Él establece su voluntad para justificarnos. Esta es la revelación establecida desde antes de la eternidad. De la misma forma como no hay oscuridad cuando viene la luz, aquellos que están en la luz de Dios son personas de luz. La palabra de Dios es su luz y sangre. Abel vio la luz de Dios a través de su conciencia y fue establecido como justo. Abraham recibe la promesa sobre la luz de Dios. Él recibe la revelación de permanecer en la justicia. Nosotros somos quienes recibimos la luz, somos hijos de la luz.
Ya hemos sido justificados. Para testificar esto, Dios pone el Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo solo testifica acerca del nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa aquel que salva a su pueblo de los pecados. Si primero nos arrodillamos al nombre de Jesús y venimos delante de Dios, Él recibe la gloria y Jesucristo realizará la salvación. El que ha creído en Jesús recibe el perdón de pecados. Primero reciba el perdón de pecados. El hombre no puede lavar sus pecados, sino que tiene que recibir la gracia que viene de Dios. El que cambia este orden no tendrá salvación. Primero reciba el perdón de pecados y así reciba la salvación. Sea libre de los deseos de la carne a través del bautismo. Los deseos de la carne es la avaricia y suma al pecado. Es enemigo de Dios. Primero reciba el perdón de pecados, luego sea sanado de las enfermedades. Sea esta es la fe y la obediencia. Amén. 죄사함 선언. 자, 소제목입니다. 오늘 본문의 말씀을 보면은 Si nosotros vemos en la palabra del día de hoy, podemos encontrar diferentes 한 중풍병자를 sujetos dentro de ellos, pero la primera que nosotros podemos encontrar es que Dios nos declara el perdón de pecados. Pero entonces, como nosotros hemos leído en Marcos, en la palabra de hoy, es que nosotros podemos encontrar al paralítico, que Jesús, a través de declarar de que sus pecados eran perdonados, su enfermedad fue limpiada, fue sanada inmediatamente. Pero entonces los escribas y los diferentes 여기서 이렇게 예수께서 유대인들과 또 충돌을 맞으시면서 y los diferentes personas que estaban ahí comenzaron a cavilar en contra de Jesús. Pues entonces nosotros podríamos pensar que Jesús podrá usar diferentes formas para poder no pelear en contra de los judíos. 지붕을 뚫고 Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús vio? Vio al paralítico en el cual sus 4 amigos hasta rompieron el techo para poder venir delante de Jesús. Y él, al ver esta escena, se conmovió ante esto. Y él, declaró y dijo de que sus pecados iban a ser perdonados. 어떤 때는 이렇게 고치시고 어떤 때는 저렇게 Pero entonces nosotros podemos pensar de que Jesús, como tiene muchos poderes y diferentes señales, entonces Él hubiera podido usar diferentes poderes de esta forma y de la otra forma, como si fueran cartas escondidas. 모든 것을 다 아시는 Pero sin embargo, Jesucristo es quien conoce todas las cosas. Él conoce el pensamiento de las personas y hasta el corazón de las personas. Él conoce todo esto. 이 상황에서도 Pero entonces, de esta misma forma, en esta situación, 이렇게 하시는 이유가 있어. hay una razón por la cual Jesús dijo de esa forma y Él declaró y Él habló de esta forma tan claramente. 이 말씀 오늘 성경 말씀 짧게 담겨져 있지만은 Si nosotros vemos la palabra que hoy leímos, aunque sea, fue escrita muy cortamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? 굉장히 고통을 받고 있었는데 Este paralítico que tenía una gran dificultad, pero 중풍병이 아닙니다. lo que a él le molestaba dentro de él no era el ser paralítico. Obviamente esa enfermedad le ha dado un gran sufrimiento. Pero la verdad, lo que a él le dolió más, lo que a él lo ha sufrido más, es el pecado que estaba dentro de él. No es la enfermedad en sí. El hecho de que él sabía de que era pecador, lo oprimía de diferentes formas. 동시적으로 Pero entonces, aunque él tenía la enfermedad,
Pero él tenía este pecado y lo ha oprimido a él. Y tenía en su corazón ese corazón, y dentro de su corazón pensaba de que Dios lo había abandonado, de que él era pecador, de que él no podía recibir el amor de Dios. Este era algo que él 그렇게 생각할 것입니다만 tenía, esa es una gran dificultad que tenía. 하나님이 이에 대한 이 사람에 대한 긍휼이 없으면 무슨 소용이 있을까? Pero entonces, aunque él hubiera podido ser pues sanado, pero entonces, pues si él no hubiera recibido la misericordia de Dios, eso no es algo posible. Pero entonces, pero él tenía dentro de él esa esperanza dentro de él, tenía una esperanza en su corazón. Él supo de que Jesús era quien Dios quien Dios había enviado, y él tenía la determinación de que él tenía que tener un encuentro con Jesús, y por eso él pues usó todo tipo de formas para poder venir delante de Jesús. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo en esa situación? Como ya les he explicado a ustedes, Jesús supo esa situación, qué es lo que había ocurrido. Pero entonces, él, aunque podía evitar tener sus diferentes dificultades con los judíos o con los escribas, él de todas maneras, él sanó a esa persona, no sanó no solamente a ese pecado, esa enfermedad que tenía, sino que él lo libró de ese pecado que lo estaba oprimiendo. Él se estaba sufriendo de esa opresión del hecho de que él era pecador. Pero entonces él, en cambio de pensar, tengo que vencer esta enfermedad, tengo que vencer esta enfermedad. Pero en cambio de eso, de tener la sanidad de sus enfermedades, pero él estaba pensando, él quería ser libre de ese pecado que tenía. Pero entonces nosotros podemos ver qué fue lo que Jesús le dijo, de que sus pecados iban a ser perdonados. Y luego en ese momento, ¿qué fue lo que se levantara y que tomara su camilla y se fuera? Pero entonces, ¿qué fue lo que el paralítico pensó? Él luego de levantarse y andar, entonces dijo, ay, ya soy sano de todas las enfermedades. Pero luego al caminar, y entonces él supo de que como le había hecho Jesús, de que sus pecados fueron perdonados, entonces él tenía esa libertad dentro de su corazón. Y él, estoy seguro de que él caminando pensó, ah, ya soy libre de todo pecado, ya soy libre de todo pecado. Queridos hermanos, esta situación, esto pasó antes de que Jesús había muerto en la cruz. Pero entonces, en esta situación, nosotros podemos saber de que Jesús ha usado ese poder que tenía de antemano y sanó y perdonó a esa persona. Y también nosotros podemos encontrar otra situación similar sobre el paralítico de Betesda, quien él, pues de todas maneras, fue la misma situación, es una situación similar, en el cual él pues también fue sanado de Jesús. Y también que nos dice, como nos dice en Juan 5:14, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Pero entonces, él que tenía esa enfermedad de hace 38 años, pero entonces a través de esta enfermedad, ¿qué era para él? Era la maldición que venía a través de su pecado. Pero entonces, él, aunque sufría de esa enfermedad, de esa maldición, pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Tú no vuelvas a pecar más, no peques, no vuelvas a pecar, para que no venga algo peor para ti. ¿Qué es lo que está tratando de decir acá? El pecado que tú antes habías tenido, hace esos 38 años, ya lo he tomado y te he librado. Pero ahora en adelante, tú, pues vives según tu voluntad, pues según la voluntad de Dios, para que no peques.
그의 저주는 Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Ese pecado que tenía en él, esa maldición fue dado a Jesús, fue tomado por Jesús. 한 것이라. 이렇게 예수께서 Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos saber nuevamente? Es que será que nosotros seremos 갈등 빚으셨어요. salvados de nuestros pecados o seremos sanados de las enfermedades. 병 고치랴 죄 사하랴. ¿Qué es lo que Jesús también nos dice a nosotros? ¿Será que nosotros perdonaremos nuestros pecados o sanaremos nuestras enfermedades? Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? De que aunque está la sanidad de los pecados y está la sanidad de las enfermedades, la salvación de los pecados y la sanidad de las enfermedades, podemos saber de que está hablando de lo mismo. Pero entonces, ¿qué es la diferencia de esto? Que su origen es lo mismo. Que su origen es lo mismo, aunque son dos cosas diferentes, pero está hablando de lo mismo. Y su raíz es lo mismo. 예수께서 이 땅에 오셨을 때에 이 세상의 죄를 멸하려 오셨어요. 자기가 Jesús al venir en esta tierra, Él vino para pagar el precio del pecado. Él vino en esta tierra para poder perdonar nuestros pecados de toda la humanidad, de ustedes y yo. 죄를 Por eso Él toma nuestros pecados y nos hace libre de los pecados de la maldición. Él vino en esa tierra para poder salvarnos de los pecados. Pero entonces, antes de morir en la cruz, 분이 aquel que ha venido en esa tierra para salvarnos de los pecados, fue lo que hizo antes de morir en la cruz. Él sanó a las diferentes enfermedades. ¿Qué es lo que significa esto? 죄의 관계가 가까운 그런 상황에서 Que el pecado y la enfermedad son similares. Pero entonces, esto, ¿qué es lo que nos dice Jesús a través de sanar a los enfermos? Es de que Él tiene ese poder para poder librarnos a nosotros del pecado. 평소 예수의 병 고치셨던 사실을 통하여 준비해야 돼요. Pero entonces nosotros, el hecho de que nosotros, a través de esa sanidad que realizó Jesús, podemos saber de antemano de que Jesús nos va a dar a nosotros el perdón de pecados. 영원토록 구원자, 유일한 Pero entonces nosotros podemos saber de que eso de Jesucristo es aquel que es nuestro Señor que ha venido para poder salvarnos. Pero entonces los judíos fueron en contra de Él y lo persiguieron y hasta lo crucificaron en la cruz. Pero entonces, ¿qué sería? ¿Cómo sería el corazón de Jesús? 우리에게 오신 것은 El hecho de que Jesús haya venido a nosotros es para poder librarnos del pecado. 저주도 벗게 하려 Y también para librarnos de la maldición y para poder sanar nuestras enfermedades. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia a nosotros? 가까운 관계에 있습니다. Nosotros podemos encontrar esa relación tan cercana entre el pecado y la enfermedad. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, uno de los gran pecados es la desobediencia. 병든 것으로 Pero entonces, cuando esas personas, los judíos, cometían el pecado de la desobediencia, casi su efecto venía a través de la enfermedad. 대란이 많았습니다. Y nosotros podemos encontrar muchos lugares en el cual habla sobre esto. Por ejemplo, 주겠다고 약속하신 부분에 en ese momento en el cual promete para que pueda recuperar a Judea, que es lo que nos dice en Jeremías 33, desde el 6 hasta el 8. He aquí que yo les trataré sanidad y medicina, y los curaré y los revelaré abundancia en paz y la verdad. Y también, y los limpiaré de toda su maldición con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y se rebelaron ante mí. 치료하려 할 때에 Y también que nos dice en Oseas 7:1, que es lo que dice: mientras curaba yo a Israel, se destruyó la iniquidad de Efraín y las maldiciones de Samaria.
Entonces, estos son algunos ejemplos que les quiero dar a ustedes. Cuando habla sobre el pecado, no solamente está hablando solo de la enfermedad, sino todo tipo de limitaciones, como nos dice en Deuteronomios y también en Levíticos. Y nosotros podemos ver de que los diferentes tipos de maldiciones que vienen a las personas. Pero la verdad es que todo esto no está solo por estar, sino que todo esto a través del pecado. Queridos hermanos, no es una buena idea en dejar el pecado quietos y el ignorar el pecado. Si nosotros ignoramos el pecado, entonces nosotros nos alejaremos de Dios. Pero si ignoramos el pecado, entonces los demonios y el diablo vendrá a nosotros para poder molestarnos. Y ellos tendrán una excusa para poder molestarnos a nosotros. Pero entonces, esto no significa, queridos hermanos, esto no significa que todo aquel que es enfermo, pues uno es pecador. Pero obviamente uno se puede enfermar, pues luego de envejecer y pues de usar mucho el cuerpo. Pero digamos, si una persona que no debería ser enferma, pero entonces si esa persona luego de ser sanada vuelve a enfermarse raramente, entonces esto viene del enemigo. El enemigo ciertamente usa ese pecado que nos ha molestado, que está dentro de nosotros, y él usa ese pecado para poder molestarnos a nosotros. El enemigo conoce nuestras debilidades y conoce ese pecado que nosotros tenemos, y él ataca esa debilidad que tenemos. Pero entonces, cuando hablamos sobre esas debilidades que nosotros tenemos, viene a molestarnos a nosotros con nuestra conciencia, diciendo, ay, tú no deberías orar de esta forma, tú no deberías hacer esto, haciendo que nuestro pecado, para que nosotros tengamos ese remordimiento en el pecado que nosotros tenemos, que ya fue limpiado por Jesús. 운상이나 마찬가지가 되는 것입니다. 우리가 무슨 일을 하든지 먼저 Queridos hermanos, todos nosotros en nuestra vida de fe, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que recibir el perdón de pecados, o sea, tenemos que arrepentirnos. Por ejemplo, si nosotros ignoramos ese pecado que nosotros tenemos y podamos vivir nuestra vida. Pero la verdad, esto no es algo que nosotros deberíamos preocuparnos. El pecado, cuando hablamos del pecado, no es algo que nosotros tenemos que preocuparnos. porque nosotros tenemos a nuestro Salvador. ¿Qué es lo que nos dice en Mateo 9, del 11 hasta el 13? ¿Qué es lo que le dice cuando Jesús estaba caminando? ¿Qué es lo que le dice al recolector de impuestos? Pues está hablando sobre Mateo. ¿Qué fue lo que dice? Entonces, cuando Jesús estaba comiendo con los publicanos, ¿qué fue lo que dice? Cuando viene esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Eso es algo que en la ley no era aceptable. Luego, ¿qué dice? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los enfermos. Está hablando de que los publicanos, o sea, los que recolectaban los impuestos, son los que tienen enfermedad, son los que tienen una enfermedad, que necesitan de un médico. ¿Qué fue lo que dice ahora? Y después de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pues la verdad, esto no es algo que Jesús dijo por ocurrencia, sino que es algo que
ya ha sido profetizado anteriormente, de que alguien ya ha profetizado de que aquel vendrá y sanará. También que nos dice en Malaquías 4:8, que es también que nos dice a nosotros. En Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. El sol de justicia, o sea que está hablando sobre Jesús. Otra pregunta que nosotros tenemos que preguntarnos es: ¿será que yo tengo el pecado? ¿Será que yo tengo el pecado? Entonces algunas personas que piensan que tienen su vida de fe, piensan de que ellos han sido limpios de los pecados y ya no tienen pecado. O sea que ya no tienen ningún pecado. Y hay otros que cometen el pecado como ellos desean, pensando de que ellos ya no tienen pecado. Pero la verdad, esto es, si eso va en un punto tan extremo, esto llega hasta el punto en que ya moralmente y éticamente ya ni siquiera cumplen eso, pensando de que Jesús ya ha limpiado todos sus pecados. Pero la verdad, esto no es algo que es aceptable. Pero entonces, cuando nos dice a nosotros, es que nosotros no tenemos ningún pecado. Entonces, ¿quién es el que se alegra sobre esto? Es el diablo, es el enemigo. Y también los demonios, también dirán quieran molestarnos. El pecado es algo que no desaparecerá solamente porque Jesús dice que ha desaparecido, sino que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. 가까이 두면 절대 안 됩니다. 귀신들이 자기의 침입할 그 정당성을 갖게 돼요. 우리가 죄에 대해서. Cuando nosotros, si no ignoramos al pecado que nosotros tenemos, entonces el demonio vendrá y nos molestará y traerá todas las cosas que nos llegarán a la destrucción. Uno podrá pensar como: ay, ¿por qué será que mi esposo es tan fastidioso? ¿Por qué será que mi esposa es tan ruidosa? Eso es algo que nosotros sabemos, el demonio viene y nos los moleste. Cuando nosotros hablamos sobre la salvación de los pecados, la verdad, nosotros podemos pensar de que nosotros, la verdad, no tenemos ningún problema, de que yo no tengo ningún pecado, yo no tengo ya nada de pecado. Pues la verdad, esto es algo verdadero. Pero la verdad, no podemos llegar hasta el punto de ser orgullosos. ¿Qué es lo que también nos dice en 1 Juan, capítulo 1, desde el 5 hasta el 10? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si algunos andamos en luz, como está en luz, esto está hablando sobre dentro de la palabra, está hablando sobre la luz de Dios. Tenemos comunión unos con el otro y la sangre de Jesucristo, sus hijos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Cuando hablamos sobre esta palabra, está hablando de todo tipo de pecado, el pecado original de nuestras acciones. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Vuelvo y repito, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiará de toda maldad. Nos limpiará de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando habla sobre si nosotros confesamos todo tipo de nuestros pecados, si nosotros confesamos todos nuestros pecados, tenemos que confesar
nuestros pecados. 베푸시고 의로사 우리 죄를 Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 주신다. Si nosotros nos confesamos, nos perdonará nuestros limpiados y nos limpiará de toda maldad. 죄가 이런 데서도 우리를 구해 주시는 것입니다. O sea, nos salva de toda maldad. 그러면은 Si decimos que no hemos pecado, 범죄하지 않았다. ¿qué nos dice acá? Si decimos que no hemos pecado, le haremos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, si nosotros decimos que nosotros no tenemos pecados, entonces convertiremos a Dios como un mentiroso. Pero entonces, ¿qué sería esto? Lleva hasta el punto en el cual pues la muerte de Jesús sería en vano. Y la verdad menospreciaríamos la gracia de Dios y esa gracia que Dios nos ha dado en nosotros. Pero y luego que dice, y su palabra no está en nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, y entonces si nosotros, verdaderamente no confesamos que somos pecadores, entonces nosotros nos alejamos de Dios y nosotros podemos estar llenos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, nosotros éramos pecadores que ni siquiera podemos venir delante de Dios y vamos a tener muchas situaciones en las cuales nosotros podremos volver a caer. Pero tenemos que estar llenos de la gracia de Dios. Cuando nosotros somos libres del pecado, esto no significa que nosotros que ya en nosotros no existe pecado y no vamos a cometer ningún pecado, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando venimos delante de Dios, confesar de que nosotros somos pecadores. Queridos hermanos, nosotros ya no tenemos el pecado original, pero tenemos el pecado de nuestras acciones y nuestros pensamientos. Pero entonces, ¿qué nos dice? Como nos dice en 1 Juan, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando cometemos esos pecados? Es confesar y ser limpios de ese pecado, porque es aquel que nos perdonará de nuestros pecados. Ahora nosotros somos limpios, somos libres de todo pecado. Dios hace que nosotros entremos dentro de la ley y seamos juzgados, y luego hace que nosotros seamos libres de todo pecado a través de Jesús. Jesús ya ha limpiado todo ese pecado que viene en nosotros, ese pecado que viene de generación en generación en nosotros. Pero ahora lo único que nos falta es ese pecado en nuestros pensamientos y nuestras acciones. Pero si nosotros dejamos esto a un lado y lo ignoramos, entonces esto puede venir como maldición en nosotros, como diferentes enfermedades. Hay unas personas que podrán decir, ay, pues sí, obvio, yo soy de esa forma. Yo peco, está bien. Pero la verdad es que ese pecado puede venir de hasta la segunda y tercera y cuarta generación. Eso no es algo que nosotros podemos dejar e ignorar. Jesús ya ha tomado todos nuestros pecados, ha tomado todos nuestros pecados. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Luego de encontrarnos con Jesús y tener ese encuentro de Jesús, recibir su gracia. Luego, a partir de ese momento, podremos pecar, pero nosotros tenemos que pedir perdón delante de Dios. Pero entonces, por favor, cada momento en el cual, por ejemplo, si han cometido un gran pecado, pero entonces no caigan en la desesperanza, sino que Jesús ya ha tomado a nosotros y Él sostendrá nuestro pecado. Y el Espíritu Santo también obrará junto de nosotros y el Espíritu Santo obrará en nosotros. Cada día tenemos que ser limpios, tienen que ser limpiados. Y así la ley de vida y de la verdad nos hará limpios a nosotros, como nos dice en Romanos 8, versículo 2. ¿Qué es lo que dice? Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y la muerte.
Por eso, y les bendigo en el nombre de Jesús, que cada uno de ustedes sea libre de toda enfermedad y todo pecado y toda maldición. 너무 중요한 말씀이에요. 뭐냐면 Jesús también, ¿qué fue lo que nos dice a nosotros en Juan 13, 10? ¿Qué fue lo que nos dice? ¿Qué fue lo que Jesús dice? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todos son limpios y vosotros limpios estáis. 그래서 이게 무슨 ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es un secreto que el Señor nos dijo y nos revela a nosotros. Es que nosotros tenemos que ser, ya hemos sido lavados y lo único que tenemos que lavarnos son los pies. 아무도 우리를 정죄할 수 없다. Les voy a decir a ustedes algo muy importante. Nadie nos puede juzgar a nosotros. Jesús ya ha tomado nuestros pecados. Jesús ya ha sostenido todos nuestros pecados. Él ha tomado nuestros pecados. 확신하는 사람은 Y las personas que tienen la certeza sobre eso, las personas que conocen sobre esto, no hay nadie que lo pueda juzgar. No hay nadie que lo pueda juzgar. Cuando hablamos sobre que ser juzgado, es ser llevado ante las personas y pues es ser acusado delante de Dios. 회개하는 자 Pero entonces nosotros tenemos que ser personas que tenemos que ser limpiados por Dios y ser llevados delante de Dios. 피의 효력을 능력을 Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que depender de esa sangre que Jesús nos da a nosotros y esa verdad que fue dada a nosotros a través del Espíritu Santo. Las personas que verdaderamente dependen de esa sangre, nadie los puede juzgar, nadie los puede juzgar. 이렇게 말씀합니다. 예수 그리스도 안에 있는 Pero entonces también que nos dice en Romanos 8:1 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Nos ha librado, 매여 있지 않아요. nos ha librado. 그래서 죄로 인하여 O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros no debemos ser oprimidos del pecado, no debemos caer en la desesperanza, en el pecado. 정죄해야 돼요. 정죄하라 하는 것이 법이에요. ¿La ley qué es? La ley es juzgar, es algo que nosotros no podemos evitar. 남을 정죄하지 말라. Pero nos está diciendo que nosotros no juzguemos a las otras personas, que no juzguemos las otras personas, como esta es la ley del Espíritu Santo, la ley de Jesús, que no juzguemos a las otras personas. 너의 정죄하는 그 모습으로 ¿Por qué? Porque tú serás juzgado con ese juicio que tú estás juzgando a las otras personas. 성령은 그렇게 하는 일로 Y no vayas más allá y no blasfemes en contra del Espíritu Santo. 쓰지 않습니다. 절대로 ¿Por qué? Porque ese pecado es algo que tú no vas a poder borrar por toda la eternidad. 여러분 우리의 Queridos hermanos, 고민이 없어요. la verdad es que nosotros no tenemos ninguna desesperanza dentro de nosotros, sino que nosotros tenemos que estar llenos de la esperanza de Dios. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios y tenemos que estar llenos de esa gracia y de ese poder de Dios. 그거 정욕 Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? De esos deseos de la carne, esos pecados que vienen de esta carne, como nos explica en Romanos 7. Esos pecados que están dentro de nosotros. 죄라고 볼 수도 있고 아니라고 볼 수도 있어요. 이건 우리가 조절해 가면 돼요. 억제하면 됩니다. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado y nosotros tenemos que podemos controlar eso a través del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que entrenarnos para poder limitar a nuestros deseos de la carne, para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. Por eso las personas que han recibido el Espíritu Santo tienen que estar llenos de la palabra de Dios. 하지 말고
Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Tenemos que primero ser perdonados nuestros pecados. Tenemos primero que reciba el perdón de pecados. Y luego les bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes tengan la certeza sobre esto. Jesús me ha perdonado mis pecados y tengan la certeza de que Jesús los ha perdonado a ustedes. Y cuando ustedes tienen esas diferentes enfermedades, no caigan en la desesperanza, sino que tengan la certeza de que Jesús ha perdonado mis pecados. Jesús ha perdonado mis pecados. Pero entonces, si nosotros no confesamos esto, entonces la obra que Jesús ha hecho y el hecho de que el Espíritu Santo ha venido en nosotros será algo en vano. Sino que tenemos que confesar y les bendigo en nombre de Jesús, que tengan la certeza de que Jesús ya ha perdonado sus pecados. Y también otra cosa, confiesen de que el Señor los perdonará de todo pecado que ustedes van a confesar, que van a cometer de ahora en adelante. El enemigo, no hagan que el enemigo y nadie de las personas los condene a ustedes y los juzgue a ustedes. No piensen de que el pecado es algo que ustedes mismos puedan hacer entre ustedes, sino que eso es la forma, tenemos que venir entre nosotros y mirarnos entre nosotros. Esto es como el Señor nos ha enseñado a nosotros. Cuando estamos juntos a nosotros, con todos juntos nosotros, entonces el Espíritu Santo obrará junto con nosotros. Y la verdad es que el enemigo no nos molestará a nosotros, sino que cuando nos reunimos, creamos a la iglesia. Y el Señor, por favor, el Señor nos ha salvado a nosotros. Y la verdad, en ahora en adelante también el Señor nos ha sanado y nos ha perdonado todo pecado. Y les bendigo en nombre de Jesús, que tengan esa certeza y nadie los puede juzgar a ustedes. De la misma forma como Jesús ha obrado junto con nosotros. Espero que ustedes tengan esa certeza, como el paralítico que ya ha sido perdonado de todo pecado. Ustedes también tengan esa certeza de que Jesús ha tomado sus pecados y han tenido ese perdón. Y en este momento y en ahora en adelante, el Señor nos perdona. Digan amén las personas que han creído en esto. Aleluya. Por favor, el Señor ya ha quitado toda enfermedad de nuestros corazones, de nuestra carne, de nuestro espíritu. Y Él verdaderamente ha quitado todo esto. Y les bendigo en nombre de Jesús, que cada uno de ustedes puedan aceptar ese poder del Señor. Aleluya. Por favor, todos de pie. En este momento vamos a orar todos, para que el Señor sostenga nuestro corazón, para que nuestra fe pueda ser fortalecida, para que esa obra que el Señor ha hecho sea recordada dentro de nosotros, y de que el Señor nos cuida con nosotros, de que nos haga libre de todo pecado. Y confesemos esto y pedamos perdón, y para que recordemos esa obra del Señor, vamos a orar todos juntos.